Aquí comienza Sucedió una noche colección, una antología del programa de la SER dedicado al cine clásico. I wanna hide from the sun, I wanna live in the dark, I wanna go to the movies. Nobody's waiting outside, but I feel alright, 'cause I'm here on my own. I can kiss Marion and Jane, I can sing in the rain, I can be Superman. I'll never come out again. Las estrellas míticas, los grandes directores, las películas inolvidables. Dirige y presenta Antonio Martínez. Muy buenas a todos. Esto que estáis escuchando se llama Sucedió una noche colección y aquí hablamos fundamentalmente de cine clásico. En el programa de hoy vamos a recordar a un cantante y actor inigualable. El viejo ojos azules, el señor Frank Sinatra. A uno de los magnates fundadores del sistema de estudios de Hollywood, Jack Warner. En aquellos días era creencia generalizada que el cine había progresado hasta el máximo. Mis hermanos y yo estábamos convencidos de lo contrario y estábamos resueltos a romper la barrera del silencio y dar vida plena a la pantalla, dándole una voz que pudiera ser oída en todo el mundo. Analizaremos también una de las mejores películas de terror de todos los tiempos. Perdone, señor, pero hay que explicar esa marca. 3 seises. Y os hablaremos de lo que es casi un género cinematográfico, las películas basadas en novelas de Agatha Christie. El crimen es un juego peligroso. Si uno se mezcla en él, ha de atenerse a las consecuencias. Este es el menú y empezamos a servirlo ya mismo. I wanna hide from the sun, I wanna live in the dark, and I'll never come back. El espectáculo está a punto de comenzar, pero no se alarmen ustedes, no les cobraremos la entrada. Promise me you'll remember this love together today. We may not have tomorrow. It's not for us to say. Fate isn't kind to lovers. It breaks the hardest heart. Promise me you'll remember how good we are. Why do I find the sadness under your sweetest kiss? Destiny seems to whisper it won't stay like this. Y como siempre escucharemos también un poco de música de cine. Este, por ejemplo, es Harry Connick Jr. con una canción compuesta para la película El Padrino 3 de Francis Ford Coppola. Promise me you'll remember. Prométeme que te acordarás, se titula. Pero vamos ya a entrar en materia y lo vamos a hacer recordando a Jack Warner, uno de los fundadores de lo que entendemos como Hollywood. Dirigió la Warner Brothers durante más de 4 décadas, compañía que él mismo fundó junto a sus hermanos. ¿Queréis conocer su historia? Le llamaban el magnate de las buenas peleas y los chistes malos, Debbie Reynolds. Era muy apuesto y tenía un bigotillo fino sobre los labios. Siempre iba muy arreglado y contaba los chistes más malos que se pueden imaginar. Todo el mundo reía a carcajadas, a él le encantaban los chistes. Lo de las peleas venía a cuento de sus constantes disputas con actores, directores y otros estudios. Jack Warner se jactaba de tener cientos de enemigos. ¿Crees que Wellington era el general de moda? Pues no, era un mindundi, hasta que tuvo que enfrentarse a Napoleón. ¿Y por qué? Porque odiaba a Napoleón a muerte, le odiaba a muerte. Fue el odio que sentía lo que le hizo triunfar. Pero Jack, eso era la guerra.
igual que esto. Controlaba con mano férrea su estudio, manejando a su antojo las carreras de estrellas y directores. Quiero hacer algo menos peligroso, como una película bélica o un western. Nah, déjale las películas bélicas y los westerns a John Ford. Y entrando a saco en todos los departamentos que intervenían en una película, incluido por supuesto el montaje. Aquí hay tanta tela que cortar que voy a tener que ir a mi sastre para que me ayude. Jack Warner era también un presumido, alardeaba de conquistador y siempre le gustaba aparecer rodeado de bellas actrices. Si me disculpas, llego tarde a una comida. Deja que adivine, ¿con Lana Turner? No. ¿Con Judy Garland? No. ¿Con Ava Gardner? Con Joan Crawford. Decían de él que era un cómico frustrado y que gastaba continuamente bromas, tan poco graciosas como sus chistes, aunque a veces sí que tenía alguna ocurrencia ingeniosa. Durante la Segunda Guerra Mundial hizo que los pintores dibujaran una gigantesca flecha en el tejado de sus estudios. Tenía miedo de que los aviones japoneses confundieran la Warner con una instalación militar cercana y prefería indicarles el camino correcto. Quieto. Ven aquí, cógelo, no lo dejes. Todo empezó con el caballo de papá. Los 4 hermanos Warner, Jack, Harry, Albert y Sam, eran hijos de un zapatero polaco. Tenían olfato para los negocios y pronto se dieron cuenta de que las proyecciones cinematográficas podían serlo. Oiga, por favor, ¿cómo funciona ese chisme? Oh, es un secreto. La fotografía en movimiento. Pura magia, señor, pura magia. Así que vendieron el caballo de su padre y con el dinero compraron un proyector y unas cuantas películas. Un año más tarde ya tenían su propio local. Después compraron otro y otro hasta hacerse con una cadena de cines. De ahí pasaron a fundar sus propios estudios. Su primer éxito fue una película titulada Mis 4 años en Alemania, que rodaron en Pensilvania. Acababa de terminar la Primera Guerra Mundial y la película gustó mucho al público. Sí, exacto. Sam produjo la película, Abe llevaba las cuentas, Harry era el poli malo y yo rompía corazones. Mientras Harry y Abe se quedaban en el este encargados de la distribución, Jack y Sam se marcharon a California, a Hollywood, donde comenzaba a florecer la industria cinematográfica americana. Le soy sincero, no tengo ni idea de cómo se hace. Fíjese, ¿ve usted a esos? Esos son los actores. Ahora, ¿ve aquello de allí? ¿Esa cosa sobre 3 palos? Esa es la cámara. Los novatos aprendieron rápido y en poco tiempo pudieron codearse con estudios consolidados como la Fox, la Paramount o la Metro. A diferencia de estos estudios, la Warner se caracterizó por su producción a destajo. Casi nunca competía con los otros por la película del año. En cambio, producían muchos films que daban casi todos pequeños beneficios. Mira la historia, esto va a ser una gran película, una buena película. Sí, ya te he dicho que no quiero buenas películas, las quiero el martes. ¿De esta semana? Sí. Eso era lo que decía Jack Warner siempre cuando le proponían una película. Pronto el estudio contrató sus propias estrellas, como John Barrymore, y tuvo bastante éxito con una serie de títulos protagonizados por un actor de 4 patas. ¿Y tu película? Terminada y embalada. Por lo que ha llegado a mis oídos es muy buena. Un perro de protagonista. ¿Cómo se llama? Rin Tin Tin. No obstante, a mediados de los años 20 la compañía atravesaba serias dificultades financieras. No me salen las cuentas. Señor Warner, ¿Qué pasa? Su hermano Sam al teléfono. Pásamelo. Sí, rápidamente, venga. Sí, Sam, dime. Sí, mira, ya creo que tengo la solución para nuestros problemas. Sam Warner había comprado una emisora de radio y allí había entrado en contacto con los experimentos que desde hacía años se venían realizando con la sincronización de imagen y sonido. Poco después, el estudio rodaba Don Juan, la primera película con banda sonora sincronizada de la historia, aunque esta se limitaba solo a la música y a algunos efectos de sonido. Pero la verdadera revolución llegaría el 26 de octubre de 1927. Esta noche, gran estreno en el Warner Theater, El cantor de jazz. La película era muda, pero incluía algunas canciones sonorizadas. En un momento dado, el actor Al Jolson se dirigía directamente al público y pronunciaba estas palabras. Wait a minute, you ain't heard nothing yet. Wait a minute, I tell you, you ain't heard nothing. Esperen un minuto, todavía no han escuchado nada, decía Al Jolson. Por primera vez, un actor hablaba en la pantalla. Con esa sencilla frase, el cine entraba en la era del sonido. Vengo de una revolución, el estreno del cantor de jazz. Cuando la voz de Al Jolson brotó de la pantalla, creí oír las campanas tocando a muerto por el cine mudo. El cine ya no es solo imagen, sino también voz. Sin embargo, los hermanos Warner no pudieron disfrutar de ese momento. El día del estreno del cantor de jazz, Sam Warner murió de una hemorragia cerebral, dejando a Jack en solitario al frente del estudio. In the heart of little old New York, you'll find a thoroughfare.
El auge del sonoro hizo que la Warner filmara muchas películas musicales, como esta que suena de fondo, La calle 42, el primer gran éxito comercial del género. Pero en su época clásica, la Warner se caracterizó sobre todo por dos tipos de películas: el cine de aventuras, con Errol Flynn como gran estrella, y el cine negro. No tienes escapatoria. ¡Sal con las manos en alto! Sal con las manos en alto, dice ese tipo. ¿Qué te parece eso, Ma? Aquí tienes mi respuesta, asqueroso. Películas de gángsters protagonizadas por actores como Edward G. Robinson o James Cagney. Jack Warner tenía buen olfato para descubrir nuevas estrellas, aunque también metía la pata a veces, como aquella en que desechó a Clark Gable por tener las orejas grandes y despegadas, y el actor acabó fichando por la Metro. También utilizaba todo tipo de tretas para que se hablase de sus rodajes y de sus estrellas. Tenemos que hacer ruido. Sí, podemos darle mucho bombo. Le daré a tus relaciones públicas acceso ilimitado. Pero no. Quiero ir más allá, Bobby. Tienes que hacer que se tiren de los pelos. Hazlo. Yo me aseguraré de que salgan en los periódicos. Cuando llegaba el momento de los Oscars, se dejaba la piel en promocionar a sus candidatas. Cuando salgan las nominaciones, quiero que cojas y que estreches manos y chupes pollas, aunque tú no hayas salido nominada. Es tu puñetera responsabilidad fiduciaria. En cambio, durante la época de la caza de brujas, Jack Warner fue quien abrió la veda, el primero en dar oficialmente nombres de trabajadores de su estudio a la comisión del senador McCarthy. Y es que Warner era un anticomunista acérrimo. ¿Qué? ¿De repente eres comunista? ¿Tienes algo contra el capitalismo? Lo que estamos viendo en esa pantalla es un claro ejemplo del mercado libre. Es una competición vigorosa, es el estilo americano. Jack Warner libró más batallas con los actores que ningún otro magnate de Hollywood. Las estrellas se quejaban del férreo control sobre sus carreras que ejercía el estudio, y actores como Errol Flynn, Olivia de Havilland o Charlton Heston le llevaron a los tribunales. Yo entregué mi declaración a los abogados de la Warner y Jack hizo lo mismo. En un momento, como respuesta a una pregunta, dijo: esos actores se merecen lo que les pasa. Y mi abogado dijo: muchas gracias. Eso es todo lo que necesitamos y llegamos a un acuerdo. También fueron míticas sus disputas con Bette Davis. La zorra de Davis me demandó en 1936 para librarse del contrato. Me demandó literalmente. Bobby tenía tal cabreo encima que me provocó una úlcera y hemorroides. Todavía las tengo, te las puedo enseñar. Jack intentó hundir sin éxito la carrera de la actriz, aunque según contaba Bette, con el tiempo fueron olvidando las rencillas. Nosotros realmente al final acabamos por respetarnos uno al otro. Creo que él finalmente me respetó, o al menos eso me dijo en una ocasión. Con el paso de los años, el sistema de estudios terminó y las estrellas pudieron elegir libremente sus papeles. Bueno, todas no. ¿Eso es todo, amigos? ¿Y bien? Eso no es absolutamente todo, amigos. Desde 1940, la Warner produjo también cine de animación, creando su particular constelación de estrellas de los dibujos animados: Porky, el Pato Lucas, Elmer el Gruñón y, por supuesto, el único conejo ganador de un Oscar, Bugs Bunny. ¿Qué pasa, Doc? ¡Las llaves para quitarme las esposas! Está bien, no grites, cálmate. Es un tipo muy nervioso. Aquí está la llave. Esa bola era una bomba, yo me voy. A mediados de los años 60, Jack Warner era el último de los fundadores de Hollywood que aún seguía en activo. Goldwyn está acabado, Mayer ha muerto, y Selznick está a un bocadillo de pastrami de sufrir un infarto. Pero Jack L. Warner sigue dirigiendo la Warner Brothers. Y, por cierto, ¿a cuántos hermanos puedes ver en este despacho? Eres el único, Jack. Exacto. Soy el último puñetero dinosaurio. En 1967, a los 75 años de edad, ya viejo y cansado, se vio obligado por los jóvenes ejecutivos del estudio a vender su paquete de acciones. Ganó mucho dinero, pero no fue feliz el resto de sus días. No eres nada si no tienes una productora. Yo antes tenía poder, era un dios. Ahora soy un millonario más. El mismo día en el que el veterano magnate salía por la puerta de la productora, un joven estudiante de cine entraba para realizar sus prácticas. Se llamaba George Lucas. Iba a trabajar en una película dirigida por otro joven barbudo llamado Francis Ford Coppola. Por allí andaba también montando otro novato apellidado Scorsese. Aquel día de 1967, el viejo y el nuevo Hollywood se cruzaron en la puerta.
Suena la música de Jerry Goldsmith compuesta para la película Los Gremlins, aquella de los bichejos a los que no se les podía mojar ni dar de comer después de la medianoche porque se ponían un poco violentos. Mucho más terrorífica es la película que vamos a recordar ahora, un reportaje perteneciente a nuestra serie Mi Terapia de Terror. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo estáis? No soy un hombre religioso, pero siempre me han gustado las citas bíblicas. Dan una pátina de cultura clásica que me gusta. El cine también ha sacado un buen partido de ellas. Por ejemplo, quedan resultonas al comienzo de una película o como punto final al terminar, antes de los títulos de crédito. Hay también ciertos personajes cinematográficos que tienen una especial querencia por ellas. Predicadores, viejas damas, jueces del oeste y en especial los asesinos, como Robert Mitchum en La Noche del Cazador o Kevin Spacey en Seven. ¿Y os acordáis de Samuel L. Jackson en Pulp Fiction? Siempre les colocaba el mismo rollo de Ezequiel a sus víctimas antes de apretar el gatillo. Y os aseguro que vendré a castigar con gran venganza y furiosa cólera a aquellos que pretendan envenenar y destruir a mis hermanos. Y tú sabrás que mi nombre es Yahvé cuando caiga mi venganza sobre ti. ¡No! Pero hay veces que una cita bíblica se convierte en el centro alrededor del cual gira toda la trama de una película. Es el caso de Al Este del Edén, y sobre todo es el caso de la película a la cual pertenece la escena de terror de la que hablamos hoy. En cuanto escuchéis la cita, seguro que adivináis de cuál se trata. Aquí está la sabiduría. El que tenga inteligencia calcule el número de la bestia, porque es el número de un hombre, y su número es el 666. Apocalipsis, capítulo 13, versículo 18. Desde su primera escena, la profecía nos sumerge en un estado de inquietud que se apoya sobre todo en el tono realista de sus imágenes. Tengo mucho miedo, mucho miedo. ¿Por qué tienes miedo? ¿Miedo de qué? Si te lo dijera, harías que me encerraran. El diablo encarna como ningún otro mito la representación del mal en estado puro, y el cine le ha convertido en uno de los personajes favoritos del género de terror. Sin embargo, no fue hasta finales de los años 60 del siglo XX cuando empezó a desarrollarse un cine satánico de carácter pretendidamente verista, que tuvo su principal manifestación en la trilogía formada por La Semilla del Diablo, El Exorcista y esta película, La Profecía. Los 3 seises. El 6 es el signo del diablo. ¿Pero por qué son 3? Creemos que simboliza la diabólica trinidad. Diablo, anticristo y falso profeta. El argumento ya lo conocéis casi todos. Roma, 6 de junio, 6 de la mañana. El niño ha muerto. Solo vivió unos instantes y no volvió a respirar. Un coche lleva a Gregory Peck por las calles de Roma en dirección al hospital donde acaba de fallecer su hijo recién nacido. Un sacerdote le propone entonces adoptar a otro niño que acaba de nacer y cuya madre también ha muerto. El acuerdo se hace en secreto. Su esposa Lee Remick nunca sabrá que el bebé no es suyo. Aquí está tu hijo. Los años pasan, la familia vive feliz en Londres, donde Gregory Peck es embajador, hasta que un día, en el 6º cumpleaños del niño, comienza la pesadilla. Hipnotizada tras un cruce de miradas con un extraño perro, la niñera del pequeño se suicida ante los ojos de los asistentes a la fiesta. Mírame, Damien. ¡Lo hago por ti! Dios mío. Desde ese momento el terror irá en crescendo. Un aire maligno va impregnando cada vez más el relato según vamos descubriendo las revelaciones apocalípticas y se suceden las muertes brutales de aquellos que descubren la verdad. Ha matado una vez y volverá a hacerlo. Seguirá matando hasta apoderarse de todo lo suyo. Padre, ¿tiene la Solo bondad con de- Cristo podrá vencerle. La profecía está llena de escenas de puro terror, pero quizá la secuencia más lograda y espeluznante sea la del cementerio. ¿Dónde está ese cementerio? Pero señor, allí no hay nada, solo tumbas. ¿Dónde está? Lo encontrará en el mapa. Está a unos 50 kilómetros al norte de Roma. Gregory Peck y un fotógrafo que investiga el caso acuden por la noche a un viejo cementerio en Italia en busca de la tumba de la madre del niño que Peck adoptó en secreto. Los dos hombres saltan la verja y caminan por el cementerio rodeados de una atmósfera lúgubre que recuerda a las de las viejas películas de terror de la Universal. Por
fin encuentran 2 lápidas. Es mi hijo el que yace aquí. Esta mujer puede ser la madre del niño que usted adoptó. ¿Pero por qué en este sitio terrible? Señor Thorne, levantemos esta losa. Los hombres descubren horrorizados el esqueleto de un chacal, la auténtica madre de Demian. En la otra tumba, los restos de un bebé con el cráneo machacado. Me mataron en el momento en que nació. Asesinos. Un gruñido animal corta en seco la indignación del protagonista. En los planos anteriores, la cámara subjetiva nos ha informado de que alguien o algo observa el quehacer de los 2 hombres. Una jauría de perros salvajes se lanza sobre los protagonistas. Estos luchan contra ellos defendiéndose como pueden e intentan huir desesperados. En su carrera, Gregory Peck se atraviesa el brazo con una de las puntas de la verja. El horror es total. Durante el rodaje, el director Richard Donner recibió varias amenazas anónimas que aseguraban que el propio Satán iba a sabotear la película. Oiga usted, quien no sea salvado por el cordero será destruido por la bestia. ¿Se quiere callar? Hubo pequeños accidentes y algunos sucesos más graves. El día en que filmaban la escena del zoo, un vigilante fue atacado por los leones y falleció. Y solo un atasco de tráfico libró al director y al productor Mace Neufeld de una muerte probable, ya que el restaurante donde iban a comer sufrió un atentado del grupo terrorista IRA, justo a la hora en que habían quedado. Una extraña coincidencia. No tiene explicación. Gregory Peck tampoco se libró de la maldición. Un rayo alcanzó el avión donde viajaba cuando volvía a Londres para reincorporarse al trabajo. Aclararé este asunto cuando vuelva. Como usted diga, señor. Uno de los productores del film, Harvey Berhart, está convencido de que fuerzas ocultas intentaron arruinar el rodaje. Era un áurea de no ser bienvenido. Creo sinceramente que el diablo no quería que se hiciese la película. La película se benefició enormemente del talento de sus 2 protagonistas más veteranos, Gregory Peck y Lee Remick. Charlton Heston o Dick Van Dyke habían rechazado el papel, pero Peck lo aceptó porque debía representar a un hombre atormentado por la culpa, tal y como él se sentía por entonces, ya que uno de sus hijos se había suicidado unos meses antes de comenzar el rodaje. ¿Desea hacer alguna declaración? No, ninguna. He leído un artículo sobre el suicidio. Dice que había dejado una nota. No es cierto. ¿Sabe usted si se drogaba? Por favor. Lee Remick. Imagino que cuando Greg leyó el guión pensaría, esto puede ser algo importante. Yo no tenía ni idea. Me sentía feliz de tener trabajo en aquella época, francamente. Sin duda él vio algo en el guión que podía ser una auténtica bomba y no se equivocó. La música juega también un papel decisivo en la película. Gracias a su partitura, el compositor Jerry Goldsmith ganó el único Oscar de su carrera. El músico basó su trabajo en una serie de temas corales con textos en latín que tenían un efecto sobrecogedor junto a las turbadoras imágenes de la película. Lo escuchamos ya desde los títulos de crédito. Es el Ave Satani, un canto opuesto al tradicional Ave Christi. Todo lo santo tiene su contrapartida. Esa es la esencia de la tentación. La película fue un gran éxito. Con un coste de producción de unos $3 millones, consiguió recaudar más de 400. Richard Donner. Fue un gran éxito para la Fox. De hecho, con el dinero que se ganó, George Lucas pudo hacer esa pequeña película de acción que fue La Guerra de las Galaxias. Después yo hice Superman y muchas otras, así que le debo mucho a la profecía. La profecía terminaba con un epílogo que ya es legendario. Durante el funeral de Gregory Peck y Lee Remick, veíamos al niño de espaldas acompañado de sus 2 nuevos padres adoptivos, los que se encargarían de su cuidado a partir de ese momento. Perdone, señor presidente. Cuando usted quiera, su coche le está esperando. Un momento. Sí, señor. Y entonces lo comprendimos.
Su nuevo padre era el presidente de los Estados Unidos. El niño se volvía y sonreía dulcemente a la cámara. El anticristo había entrado en la Casa Blanca. En fin, han pasado más de 40 años y otro rubito siniestro anda trasteando por el despacho oval, para que luego digan que las profecías bíblicas no se cumplen. Continuará. You tell me it gets better in time. You say I pull myself together, pull it together, you'll be fine. Tell me what the hell do you know, what do you know? Tell me how the hell could you know, how could you know? Till it happens to you, you don't know how it feels, how it feels. Till it happens to you, you won't know, it won't be real. No, it won't be real. Won't know how it feels. You tell me hold your head up, hold your head up and be strong. 'Cause when you fall you gotta get up, you gotta get up and move on. Tell me how the hell can you talk, how can you talk? 'Cause until you walk where I walk, it's just no talk. Till it happens to you, you don't know how it feels, how it feels. Esta es Lady Gaga, con una canción que fue nominada al Oscar en 2016. Se titula Till It Happens to You, hasta que te pase a ti, y pertenece a la película The Hunting Ground, un documental que gira en torno a las violaciones y abusos sexuales en los campus universitarios de Estados Unidos, que por lo visto son un problema bastante grave en ese país. Y cantante y actor como Lady Gaga, era también el protagonista de nuestro siguiente reportaje, aunque su currículum es mucho más largo y brillante. Estamos hablando nada menos que del señor Frank Sinatra. And now the end is near, and so I face the final curtain. Y ahora que el final está cerca y me enfrento a la caída del telón, mi amigo, hablaré claramente. Te contaré mi caso, pues lo conozco bien. He vivido una vida plena, he recorrido todos y cada uno de los caminos, pero sobre todo, lo más importante, lo hice a mi manera. And more, much more than this, I did it my way. A principios de los años 50, Frank Sinatra atravesaba una mala racha. Su compañía de discos no le había renovado el contrato a causa de una enfermedad en sus cuerdas vocales que comprometía su carrera. Los estudios de cine tampoco confiaban en él. Entonces, un libro cayó en sus manos. Cuando leí el libro De aquí a la eternidad, me dije, tengo que interpretar a Mayo. Había conocido a cientos de Mayos en mi barrio y yo mismo había sido uno. Sinatra rogó, casi suplicó que le dieran aquel papel, pero Harry Cohn, el jefe de la Columbia, se negaba. La leyenda dice que Frankie recurrió entonces a la mafia, y así lo imaginó Coppola en su película El Padrino. Quiero que te olvides ahora de eso. Hollywood te va a dar todo lo que le pidas. Ya es tarde, empiezan a rodar la semana que viene. A ese Walsh le haré una oferta que no rechazará. Eso cuenta el mito, aunque parece ser que más bien fue Ava Gardner la que convenció al productor. Fuera como fuese, Frankie hizo la película, logrando en ella una gran interpretación. Deja de aporrear el piano, o al menos toca con sordina. Tocaré como me dé la gana, ¿te enteras, espagueti? ¡Espagueti! ¡No peleas, chico! ¡Quieto, Ángelo! Prepárate, gordinflón, que te voy a desinflar. Sinatra ganó el Oscar por su papel. Era el fin de un bache del que salió reforzado. Sus discos volvieron a arrasar y las ofertas del cine nunca más escasearon. Y es que el viejo Ojos Azules consiguió algo que muy pocos lograron:
permanecer en los dominios de la fama durante 6 décadas. Yo he nacido para esto, es mi vida y vale la pena. Sinatra supo ser un mito en vida, una de esas estrellas que permanentemente están en los titulares de los periódicos. El fenómeno de las fans nació con él, no con Elvis o con los Beatles. Mucho antes de que ellos entraran en escena, el italoamericano llevaba ya tiempo provocando la histeria de las adolescentes. Rose Cafasso era la presidenta de su club de fans en Nueva York. Era lo que daba emoción a nuestra vida. Éramos pobres, pero siempre teníamos dinero para ir al Paramount y ver a Sinatra. Entonces él salía, y cuando la banda tocaba la introducción, se te ponía la piel de gallina. Remordimientos, tengo algunos, pero no son demasiados para contarlos. Hice lo que tuve que hacer en todas las ocasiones. Planeé con cuidado cada travesía, cada paso que di en el camino, pero sobre todo, lo más importante, lo hice a mi manera. I did it my way. Here this evening seemed to go softly fast. Sinatra era ya una gran estrella de la música cuando dio el salto al cine en 1943. Su primera película se tituló Cada vez más alto y en ella se interpretaba a sí mismo. Yeah. Good morning. My name is Frank Sinatra. What? Oh. Sus primeras películas fueron discretas. En realidad, Sinatra no empezó a destacar en el cine hasta que se puso el uniforme de marinero. A ver, dime, ¿qué estás haciendo en la marina? Soy un tripulante más. Hizo de compañero de Gene Kelly en Levando Anclas primero y después en Un día en Nueva York. Escuchad, tengo planificado el resto del día. A las 9:45 el ayuntamiento, a las 10 los claustros, 10:15 el planetario. Chicos, no vamos a visitar los lugares de interés. Yo no conozco más que mi pueblo, Peoria. Quiero ver las bellezas de Nueva York. A lo largo de su carrera, Sinatra protagonizaría otros muchos musicales como Ellos y Ellas, El solterón y la menor o Pal Joey. Cuando cantaba todo iba bien, sus problemas empezaban cuando tenía que bailar. Solo sé bailar el vals. Oh, es una lástima. A lo mejor luego tocan uno. Por eso, una de sus obsesiones fue siempre encontrar papeles fuera del musical, como ocurrió con De aquí a la eternidad. Frank Sinatra logró sus mejores interpretaciones cuando dejó de lado su carácter simpático y jovial y encarnó a tipos duros y tormentosos, como ocurría en Como un torrente de Minelli o en El hombre del brazo de oro de Preminger, la primera película de Hollywood que trató abiertamente el tema de la heroína. No podría enfrentarme a la policía como estoy ahora. Conseguirían que dijese todo lo que quisieran por un pinchazo. Entonces cúrate. No sabes lo que dices. ¿Cómo quieres que me cure? El dolor me mataría. Lo único que necesito es un pinchazo, una dosis. Sí, hubo veces, estoy seguro de que tú lo sabes, que mordí más de lo que podía masticar. Pero aún así, lo devoré todo y luego tuve que escupirlo. Me enfrenté a todos, me mantuve firme y lo hice a mi manera. Sinatra decía que no podía pasar un día sin cantar una canción, ni tampoco sin amar a una mujer. ¿Cuántas mujeres has traído aquí? A un par de miles. Lo pregunto en serio. ¿A cuántas has besado en este sofá? La leyenda de su vigor sexual fue confirmada por muchas de sus amantes. Lana Turner, Lauren Bacall, Jackie Kennedy, Liz Taylor o Marilyn Monroe. ¿Pero qué te pasa con Marilyn Monroe? ¿Qué tiene de particular Marilyn Monroe? Hazme esa misma pregunta dentro de 5 o 6 años y te diré lo que tiene de particular Marilyn Monroe. Se casó 4 veces. Nancy fue su primera esposa y le dio 3 hijos. Luego vino Ava Gardner, con la que vivió un matrimonio marcado por la pasión y los celos. Sus peleas eran tan brutales que Sinatra, deprimido, intentó suicidarse 2 veces. Después llegaría Mia Farrow y por último Barbara Marx, antigua esposa de Ceppo Marx, con la que vivió hasta el final de sus días. También formaban parte de su leyenda sus escarceos con la mafia o su fama de juerguista. Tú tienes una enfermedad. ¿Qué enfermedad? La manía de la juerga. Eres un bala. ¿Bala? ¡Bala, bala! ¡Bala perdida! En los periódicos aparecían constantemente los excesos cometidos con su clan de amigos, el llamado Rat Pack, que formó con Dean Martin, Sammy Davis Jr. o Peter Lawford. Con ellos rodó también algunas películas, como 4 Gangsters de Chicago o La cuadrilla de los 11. Sinatra tenía fama de malas pulgas. En la puerta de su mansión de Palm Springs había un letrero que decía: no hagan caso del perro, tengan cuidado con el amo. Y el actor reconocía que no podía evitar su mal genio. ¿Crees que estallas a la mínima? Siempre, siempre.
He pedido perdón muchas veces en mi vida y seguiré haciéndolo, porque los arranques de genio son válvulas de escape que se disparan. Supongo que tienen que dispararse, que es necesario. También tuvo muchos contactos con la política. Fue amigo íntimo de Kennedy, Nixon y Reagan, aunque curiosamente en el cine fue de los pocos actores que en 2 ocasiones intentó el magnicidio. Una en la película El mensajero del miedo y otra en Repentinamente. Cuando apoyes el rifle tendrás una base sólida. Tiene un retroceso muy fuerte, no se quedará quieto. Solo disponemos de 3 segundos para matar al presidente. No quiero que la mesa se mueva cuando le dispares. He amado, he reído, he llorado, he tenido éxito y mi ración de fracaso. Y ahora, cuando las lágrimas asoman, encuentro muy divertido pensar que hice todo eso. Y puedo decir que no fue a escondidas. Oh, no, ese no es mi estilo. Lo hice a mi manera. No, not me. I did it my way. Here we all work along the Mississippi. En 1968, Frank Sinatra protagonizó su última película destacable, El detective. ¿Qué va a ser de ti? Te estás haciendo viejo. Yo que sé qué va a ser de mí. A lo mejor acabo como mi padre, en el fondo del cubo de la basura. Sin embargo, podrías llegar muy alto. No apuesto por si acaso. Lo que le quedaba después era ir languideciendo. Sinatra supo retirarse de las pantallas a principios de los años 70, cuando el cine había cambiado y en Hollywood no necesitaban ya a las leyendas. En 1984 regresó para una última aparición en la película Los locos de Cannonball 2, junto a Burt Reynolds. Pues en el noticiario han dicho que hiciste una labor magnífica. Magnífica, no, rutinaria. Tan solo fue la confirmación de que el cine ya no tenía nada que ofrecerle. Lo que no dejó nunca fue la música, actuando y cantando hasta casi el día de su muerte, el 14 de mayo de 1998. Esa noche, el Empire State de Nueva York se iluminó de azul en honor a sus ojos, y Las Vegas, su ciudad más amada, se vistió de luto. Ya lo decía su amiga Angie Dickinson. Frank le dio sabor a esa ciudad. Prácticamente la creó él. Como él iba, otros fueron también. Decían, vamos a Las Vegas, Frank está allí. Allí actuaba regularmente y siempre dijo que en ella encontraba las 3 grandes pasiones de su vida: las mujeres, la música y el juego. Vamos, daditos, a ver si me dais suerte. ¿Quiero un 7 o un 11? 7, 2 unos. Es la historia de mi vida. La historia de su vida fue mucho más que eso, una biografía apasionante y controvertida como pocas. El mejor resumen de ella está en los versos de la canción con la que Sinatra siempre cerraba sus recitales. My Way, a mi manera, una auténtica declaración de principios. Porque un hombre es lo que consigue y nunca será el mismo si en lugar de decir lo que siente pronuncia palabras de disculpa. Mi historial está ahí, aguanté los golpes y lo hice a mi manera. Yes, it was my way. Born free as the wind blows, as free as the grass grows, born free to follow your heart. Live free and beauty surrounds you. The world still astounds you each time you look at a star. Stay free where
beside you. You're free as a roaring tide, so there's no need to hide. Born free, and life is worth living, but only worth living 'cause you're born free. Escuchamos a Matt Monro cantando Born Free, la canción con la que John Barry ganó el Oscar al mejor tema de banda sonora en 1967. Pertenecía a la película Nacida Libre de James Hill, que contaba la peripecia de una leona criada como animal doméstico por una pareja de naturalistas en Kenia. Y vamos ahora a hablar de Agatha Christie. Reconocida por la UNESCO como la escritora más leída del siglo XX, la Dama del Crimen murió en 1976. Sin embargo, da la impresión de que aún continúa viva, no solo porque sus libros se siguen leyendo, sino también porque las películas realizadas sobre ellos visitan de vez en cuando nuestra televisión o nuestras carteleras, la mayoría de ellas protagonizadas por sus dos personajes inmortales, la señorita Marple y Hercule Poirot. Me han apuñalado de frente y desde arriba 12 veces. ¿Hay algo en el bolsillo? Sí, permítame. Sí. Su reloj. La hora de la muerte, que ocurrió sin duda alguna entre la medianoche y las 2 de la madrugada. Un hombre ha sido asesinado. Esta vez ha ocurrido en un tren, en el Orient Express, pero bien pudiera haber sido en otro sitio. Un hotel en la costa, un barco que navega por el Nilo, una mansión victoriana. El lugar es lo de menos. Lo que importa es meter en él a un grupo de personas, todos aparentemente sospechosos y con razones suficientes para cometer el crimen. Sí, todos ustedes tenían motivos. Cualquiera pudo haberlo hecho. Pero solo uno de ustedes lo hizo. ¿Quiere decir una persona que está en este salón? ¿Se encuentra aquí en este momento? Sí, señorita Kate. Está en este salón. A partir de ese momento entra en acción el sagaz detective que con sus prodigiosas dotes de observación descubrirá finalmente al asesino, que resulta ser el más inesperado de todos. Yo, Hércules Poirot, sé sin la menor sombra de duda quién mató a Madame Doyle, a Louis Bourget y a Madame Otter. Esta es, en líneas generales, la estructura de una novela de Agatha Christie, una fórmula repetida una y mil veces, pero que ha conseguido encandilar a varias generaciones de lectores, todos ellos estimulados por la pregunta básica del acertijo policial: ¿quién es el asesino? Siempre he creído que el crimen es un rompecabezas. Hasta que tienes puesta la última pieza, no puedes ver la imagen entera. Más de 80 novelas y obras teatrales, 2.000 millones de ejemplares vendidos, dan fe de que los relatos de Agatha Christie son un fenómeno cultural de nuestra era. Esta apacible dama británica convirtió el asesinato en una de las bellas artes y se hizo de oro con él. No en vano se dijo de ella que había ganado por medio del crimen más dinero que ninguna otra mujer desde Lucrecia Borgia. Excelente argumento. Descrito con imaginación, con un estilo narrativo claro y sencillo. Le concedo un 9. Pero no a todos gustaba. El éxito de Agatha Christie siempre estuvo acompañado de un ejército de detractores que le reprochaban la simplicidad de sus argumentos y su escaso valor literario. Pero decidnos, ¿quién no ha leído alguna vez una novela suya? ¿Quién no conoce al detective belga más vanidoso y genial del mundo? Sin duda, este asunto encierra algún misterio. Puede estar seguro que a Hercule Poirot los misterios no le duran mucho. Hercule Poirot es el personaje más conocido de la escritora. Nació literariamente en 1920 y desde entonces apareció en 33 novelas y más de 50 relatos cortos. Monsieur Poirot, espero que algún día tenga la amabilidad de contarme alguno de sus casos, digamos, los más jugosos. ¿Los más jugosos? Sangrientos. Cuando usted quiera, madame. Este belga de cabeza de huevo y orondo bigote rompe con todos los moldes del detective clásico americano. Tiene algunos puntos en común con Sherlock Holmes, con el que comparte sus grandes dosis de observación y deducción. Me llamo Ratchet. Tengo el placer de hablar con el señor Hércules Poirot. El placer posiblemente, señor Ratchet. La intención seguro. Me ha pedido cerillas. Le he dado una caja y no las ha utilizado.
No se necesita mucha agudeza mental para deducirlo. A diferencia de la policía, desprecia las pistas más claras como huellas digitales y se interesa más por los detalles aparentemente insignificantes. Lo suyo es el estudio de la naturaleza humana y utiliza la psicología para sacar sus conclusiones y llegar a la solución final de cada caso. Por cierto, tuvo usted mucha suerte al encontrar el cuchillo escondido en la chimenea. ¿Suerte? En mi caso todo es consecuencia de utilizar la materia gris. La suerte es para los otros. Había olvidado cómo opina de sí mismo. Su disciplina también es característica. Durante las vacaciones mis deseos son muy sencillos. Un buen camarero, una tisana de menta poivrée exactamente a las 8 de la mañana y naturalmente un poco de cera de abeja para mis zapatos. Nada más. Más interesado en la buena comida, los buenos vinos y las tisanas que en los casos, Poirot descubría al asesino casi sin despeinarse. Por favor, ruegue a nuestros amigos que se reúnan en el salón al terminar le petit déjeuner y allí se lo explicaré a ustedes todo. ¿Cómo? ¿Ya lo ha descubierto? Oh, sí. Por favor, denos alguna pista. Muy bien, consideren estas cosas y estos hechos detenidamente. Un gorro de baño, una botella, un reloj de pulsera, un diamante, el cañón del mediodía, el perfume brisa de mar y la altura del acantilado. Con todo eso podrán ustedes resolverlo por sí mismos. Su última aparición fue en la novela Telón, publicada en 1975, un año antes del fallecimiento de Agatha Christie. En ella, Poirot también moría y el New York Times le dedicó un obituario, el único que el periódico ha escrito a un personaje de ficción. ¡Bravo, señor Poirot! He recibido una llamada de Su Majestad y está muy satisfecho por la forma en que ha llevado el caso. ¿El rey de Tirania? Sí, está tan satisfecho por la rapidez y discreción de que ha hecho usted gala al descifrar este misterio que le espera para imponerle la gran cruz de la Orden de San Gudrún el Magnífico. ¿San Gudrún el Magnífico? De primera clase. ¿Cuántas clases hay, madame? Mucho más humana que el estirado Poirot es el otro personaje habitual de Agatha Christie. Señor, ha llegado una señora. ¿Qué clase de señora? Una señora mayor, señor. Una tal señorita Marple. En efecto, la señorita Marple, una viejecita encantadora que entre labores de calceta y test de media tarde resolvía los crímenes más enrevesados. No logrará con su lana ocultarse a mis ojos, amiga mía. No hay más que mirarla. Sus mejillas están sonrosadas, sus ojos brillan. Se está divirtiendo, ¿no lo niegue usted? Doctor Haydock, tendría un gran disgusto si creyera que en su opinión la única diversión de mi vida consiste en hacer averiguaciones sobre misteriosos casos de desgraciadas víctimas que se cruzan en mi camino. Miss Marple también basa sus investigaciones en sus grandes dotes de observación. Este es el escenario del crimen. Y aquí todo es mucho más fácil de entender. Es muy sencillo. Si uno mira las cosas desde el ángulo adecuado. Y en la experiencia que le dan sus años. Por lo visto, el veneno era un barbitúrico americano llamado fenicilmalonil urea. Lo conozco de mis tiempos en el hospital de Bridgehampton durante la guerra. Mezclado con alcohol produce una dificultad respiratoria y una gota en la sangre debilita las pulsaciones. De hecho, es mortífero. 12 son las novelas que protagonizó esta simpática anciana que fue construida con los rasgos de varias amigas de Agatha Christie y buena parte de su propia personalidad. La escritora siempre dijo que era su personaje favorito. Las obras de Agatha Christie han dado lugar a cerca de 40 largometrajes e infinidad de series de televisión. No ha habido entre ellas grandes películas, a excepción quizá de Testigo de Cargo y Asesinato en el Orient Express. Testigo de Cargo, dirigida por Billy Wilder, es una estupenda película de tribunales en la que Charles Lawton es el abogado y Tyrone Power el acusado de un asesinato. ¡No es cierto! Yo no hice nada, pero usted consigue que parezca que sí. Me creerán culpable. Usted mató a Emily French. No, no es cierto, no la maté. Yo no la maté. Nunca he matado a nadie. Dios, qué pesadilla. El argumento de Asesinato en el Orient Express, en cambio, se le ocurrió a Agatha Christie cuando ella misma viajaba en ese tren que hace el servicio entre París y Estambul. ¿Por qué no conectan los cables telefónicos? No podrían lanzar un cohete. Esto no es un barco, ¿Dónde nos señor. encontramos? Estamos entre Vinkovci y Brod. ¿Pero en qué país? En Yugoslavia. En los Balcanes. ¿Qué se podía esperar? Una noche el tren tuvo que detenerse por una fuerte nevada y los pasajeros pasaron varias horas bloqueados en mitad de las vías sin poder avanzar. Mon Dieu, qué nochecita. Esa misma noche, entre el frío, Agatha Christie esbozó el argumento de su novela. Observen y recuerden, son ustedes mis únicos testigos. A-I-S-Y-A-R-M-S. ¿Qué puede significar? Significa
que ya sé la auténtica identidad del señor Ratchet. En la película, Albert Finney interpretaba a Poirot, acompañado de un reparto cargado de estrellas. Sean Connery, Anthony Perkins, Jacqueline Bisset, Richard Widmark, Lauren Bacall o Ingrid Bergman, que ganó por su papel el tercer Oscar de su carrera. Señora Hubbard, su colaboración me ha servido de gran ayuda en este difícil caso. Gracias, si me permite dárselas, por representar también su papel. Aparte de estas dos películas, hay además otras cuantas cintas que, si no grandes clásicos, sí al menos son películas entretenidas y dignas. Esto es tan pacífico, tan tranquilo, tan apartado de la violencia y de los problemas. Tiene razón, madame. El cielo es azul, brilla el sol, pero no olvide que en todas partes está la muerte bajo el sol. Muerte bajo el sol, 10 negritos, El espejo roto o Muerte en el Nilo son algunas de ellas. Un famoso productor de Hollywood decía que no era posible hacer una película de éxito a partir de un relato de misterio del estilo de Agatha Christie, porque el nudo de la trama era una revelación que ocupaba en la pantalla unos pocos segundos, mientras el público buscaba ya el abrigo para marcharse. Quizá por eso el cine no le ha hecho mucha justicia nunca a la dama del crimen. ¿Os acordáis del asesinato que escuchábamos al principio del reportaje? Solo estos pocos minutos han bastado para que el detective descubra al autor del crimen. Y no queremos terminar sin revelároslo, aunque eso signifique hacer spoiler. Inspector, este juego del gato y el ratón ya ha durado bastante. Muy bien. Entonces sepan que el asesino de Lord Fenley es... Dios. Dios mío. Luz, por favor, señor Paycock. No se preocupen, no tiene importancia. Lo arreglo enseguida. En el momento más emocionante. ¡Qué pena! Ahora nunca sabremos quién lo asesinó. Pues por hoy hemos terminado. Regresamos mañana a la misma hora con más reportajes de Sucedió una noche colección. Nos vamos a despedir con la guitarra de Eric Clapton y este tema que compuso para Hasta el límite, un drama en torno al mundo de las drogas que protagonizaron Jennifer Jason Leigh y Jason Patric en 1991. Un saludo a todos. Hasta mañana.